¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy día vamos a desarrollar seguidamente a través de nuestro curso de estampado de prendas de vestir acerca de lo que es el marco serigráfico. Entonces, para ello, hoy vamos a visualizar qué cosa es el marco serigráfico dentro de nuestro programa de estudio estampado de prendas de vestir. Iniciamos pues que un marco serigráfico es un elemento que forma parte de la pantalla serigráfica y su función pues es sostener a la malla que ha sido tensado. Este marco serigráfico está constituido por cuatro listones ensamblados y también unidos entre sí. Pero para ello el marco serigráfico pues cuenta con algunos elementos que son propiamente en base a su construcción de diferentes clases, ¿no? En este caso, el más común de repente es el marco de madera, luego tenemos los marcos de aluminio, o los marcos metálicos en este caso, que son de aluminio y otros de acero inoxidable. Y luego tenemos pues los marcos que son autotensables. Para dar un inicio de repente un poco más abierto, un poco más amplio de lo que es el tema, de lo que es el marco de los marcos para serigrafía. De modo general, pues la serigrafía es muy amplia, es muy amplia. Sin embargo, lo que nosotros vamos a tocar, básicamente, enfocados a lo que son estampado de prendas de vestir, que es propiamente basado en telas, que los marcos mayormente que son utilizados para este tipo de trabajos, en su gran mayoría son los marcos de madera. Entonces a ellos les vamos a dar un poquito más de énfasis, un poco más de tiempo, porque su construcción tiene que ver mucho también con la mayoría de impresiones o estampados que se dan pues en el mercado laboral. Entonces comenzamos con los marcos de madera, quienes son los que más se utilizan en nuestro medio. Y lógicamente que tienen ciertas ventajas, ya que, tienen pequeñas desventajas, ya que la madera, cuando llega a humedecerse, tiene tendencia a ser inestable. Lógicamente que un marco como un bastidor convertido ya con la malla viene a ser un bastidor, en algunos momentos pues de lo cuadrado que está, en los contactos del el agua, en los contactos de nuevamente que hay que secarlo, se secan, se lavan, entonces pierden a tener una pequeña inestabilidad, y es por ello que esto se debe pues al acondicionamiento tanto de humedad o de calor al que está sometido durante todo el proceso, y que a su vez también pues alteran y producen algunos problemas de estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad hablamos de que desde el momento de su construcción, este marco pues cuando uno lo coloca sobre la mesa, no se mueve, no se mueve, se vuelven inestables en el camino, también en el uso, ya que en el constante ejercicio nuevamente también pierden un poco su inestabilidad, y también en algún momento pues pierden la precisión en el registro, porque estos marcos nos permiten también pues hacer el famoso calce de registros de uno o varios colores. Es por ello que de repente en el mercado un poco más actual se consideran que los que deben ser un poco más firmes, un poco más fijos, son los marcos metálicos. Y tomando en cuenta que de repente ustedes me van a consultar, pero profesor, maestro o Jorge, los marcos de madera nosotros los regulamos, los tensamos pues con grapas. ¿Y cómo regulamos pues los marcos de metal? Los marcos de metal mayormente pues son más funcionales porque utilizan algunas herramientas de tensado, tensados automáticos, y se aplican pegamentos que son un poco más fuertes, adherentes entre la malla y el metal, y son considerados pues también más, podríamos decirle, un poco más estable, pero también en cuestión de costos vienen a ser un poco más elevados, porque estamos hablando de un marco metálico, estamos hablando que también
A ellos se le conservan mallas que son totalmente un poco más finas, ¿no? Que en un momento vamos a hablar de las mallas también, ya que las mallas se consideran de nylon, de poliéster, ¿no? Eso lo vamos a ver también ahí en el camino, porque para eso también hay que tener una elección. Y esa elección cuenta mucho porque depende también de la calidad del fabricante y del número de la malla del cual se utiliza, ¿no? Entonces, los más recomendables, por ejemplo, para hacer estos marcos metálicos son para poder hacer trabajos de calidad. Obviamente que se utilizan a veces para poder hacer los calces de colores eh, en el mercado laboral. Vamos a encontrar muchas veces las imágenes que tienen muchas veces los calces de registro. Entonces, para ello es preciso mantener pues su estabilidad dimensional, quiere decir por sus cuatro lados que no se muevan, eso por un lado. Luego, el aluminio y el acero son los metales más usuales en la fabricación para este sistema de marcos serigráficos, pero a la misma vez, pues también son, no digamos que son más eternos, sino que tienen un poquito más de durabilidad en el tiempo, ¿no? Se pueden manejar fácilmente, incluso en caso de formatos, son un poquito más grandes. Hay aluminios que son inoxidables, pero también hay algunos que son, se oxidan, ¿ya? Entonces, también al momento de la elección hay que saber con cuál de ellos es que se debe trabajar, porque para tener la obtención de un marco serigráfico, siempre es bueno también pues la higiene. La higiene de cómo conservamos ese bastidor. Entonces, algunos presentan una menor estabilidad, por ejemplo, porque trabajamos con algunos solventes, como en este caso, en nuestro caso, utilizamos Barsol, Tiner de repente, o en otro caso lejía, ¿no? Y entonces, estos tipos de ácidos, pues, hacen también, pues, no el desgaste, pero sí, que se puedan oxidar por tener esos elementos, ¿no? Las ventajas que nos ofrecen los marcos de aluminio es porque resisten a las altas tensiones y soportan cualquier tipo de tejido. Como les decía, cuando hablamos de tejido hablábamos de los tipos de malla. Y los tipos de malla se representan de acuerdo a su número, ¿no? Estamos hablando de la malla número 16, 25, 45, 61, 75, 150, 180. O sea, son diferentes tipos de número de mallas, pero también estamos hablando de grosores de mallas. Entonces, es por eso que ahí mencionamos que resisten las altas tensiones y soportan cualquier tejido, ¿ya? También, como son de aluminio, son muy ligeros, el peso de estos bastidores pues son en menor escala. eh, es amplia la gama de perfiles que encontramos nosotros de los diferentes marcos, los diferentes cuadros en los cuales son fabricados. Digamos que para un mercado muy amplio, que es la parte del estampado, o sea, de la gran empresa, para ellos resulta muy económicos. Para de repente el mercado en el cual nosotros nos movemos en una provincia, para poder hacer un pequeño emprendimiento, lógicamente va a resultar un poco más caro, porque nosotros hacer marcos de madera en diferentes tamaños, diferentes colores, vamos a necesitar tener más bastidores. Entonces, tener más bastidores en la parte metálicos, pues vamos a tener no solamente que tener los bastidores, sino vamos a tener que también tener la forma de ser autotensables, perdón, tensables automáticos para poder lograr su pegado. Eso lo vamos a ver ahí más adelante, cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Bueno, son mediana resistencia a la corrosión y de fácil limpieza, ¿no? Por lo mismo que son prácticamente metálicos. Luego lo vienen los marcos de aceros inoxidables, bueno, que son muy buenos en cuanto a la resistencia, a la flexión. Al ser inoxidable, como decirle, pues no, le cae el agua y al tener las temperaturas, nosotros tenemos los cuatro climas del mundo, ¿no? Que son el verano, invierno, otoño, primavera. Entonces, esos cambios climáticos también perjudican de alguna manera, pues, tanto a la madera, tanto a los metales,
Entonces algunos son corrosivos, o sea, quiere decir que no sufren un desgasto, sino que a las altas y bajas temperaturas siempre van a tener pues tendencia a oxidarse. En este caso los de acero inoxidable pasan muy por alto también estas normas, entonces quiere decir que son muy buenos en todo caso o de fácil limpieza también, pero hablemos un poquito de las desventajas del precio económico, no son muy baratos que digamos, ¿no? Como les digo, en el mercado de la gran empresa o de la mediana empresa que quieren lograr un resultado óptimo, pues lógicamente pues sí les va a servir, les va a favorecer, pero aquellos que están en un pequeño emprendimiento, pues lógicamente les va a resultar un poquito más es caro, ¿no? Y también al ser de acero inoxidable, su peso cambia a diferencia de los que son un poquito más estables en la forma de que son de aluminio, ¿ya? Eh, los marcos de acero normal deben someterse a un tratamiento correspondiente, como un tratamiento galvánico de la superficie o también de la pintura. Los marcos metálicos autotensables. Este es otro tipo de marcos, ¿ya? Este es otro tipo de marcos, dentro de los cuales estos marcos, pues, eh, tienen en las esquinas, como se puede apreciar ahí en la imagen, en las esquinas tienen forma de ser autorregulables, o sea, quiere decir que se conectan básicamente en los cuatro lados, ¿ya? Pero en las esquinas, con torniquetes, se ajustan, se adaptan para poder hacer el tensado de esa malla, ¿ya? Es una evolución un poquito muy interesante en cuestión de este tipo de marcos que permite tensarse de esa manera, llegan a tener una tensión perfecta sin pérdida de tejido, ¿sí? La pérdida de tejido quiere decir que, como les mencionaba yo, la fibra del hilo, tanto vertical como la fibra del hilo del horizontal, me vayan a formar una excelente, los urdiembres, ¿verdad? Para poder ver que las cetículas son aquellos recuadritos en los cuales va a hacer permitir pasar la tinta. Entonces, los marcos autotensables, como son en este caso, son muy buenos también para poder hacer el tensado. Lógicamente que en un tensado manual tensamos pues a presión o con las pinzas, ¿verdad? No llegamos a considerar a veces pues no un tensado agradable. Sin embargo, en los autotensables sí como que podríamos lograr porque estamos hablando como si fuera algo neumático y entonces podemos lograr a veces esa tensión que queremos. Es más, un poquito más abajo vamos a encontrar también que para poder llegar a un buen tensado de malla, viendo el modo de calidad, vamos a tener que está el tensiómetro, ¿no? Un tensiómetro es un regulador de las mallas para ver pues que el resultado sea óptimo, que no quede pues como, en realidad la malla debe quedar como un tambor, muy tensionado para poder lograr pues la estabilidad de lo que queremos lograr, que en este caso el estampado. Y para eso pues es regulable tener un tensiómetro. Lógicamente que los tensiómetros se dan cuando queremos llegar pues nosotros a las técnicas de alta calidad. ¿No? Vienen a ser tensiones perfectas sin pérdida de tejido, el tensión es regulable, recuperar la tensión primitiva si el tejido se ha destensado después de algún tiempo, también lo podemos hacer, porque ustedes saben que al momento de estar presionando, pues lógicamente, pues, como yo les decía, en el momento de poder tensarlo a mano, las grapas pónganlo de modo de 35 o 45 grados. ¿Por qué motivo? Porque si lo colocamos rectos o horizontal o vertical y no en forma diagonal, pues lógicamente que se va a ir jalando, se va a ir jalando por la misma presión. Sin embargo, estos marcos autotensables, por la misma forma regular que se tensan en base a presión, si en un momento se desestabilizan un poco, bueno, pueden ser regulables nuevamente, ¿ya? Nuevamente por el soporte en el cual, por más que ya haya sido impreso. Estos marcos no se utilizan en todos los casos por razones de tipo económico, lógicamente no son económicos, son también un poco más caros, pero las empresas que trabajan con maquinaria automatizada
ya han dejado de utilizar las máquinas de tensado, reduciendo enormemente los tiempos en la fabricación de pantallas serigráficas. ¿Por qué el motivo? Nuevamente les comento, siempre va a ser costos. Ya, los costos siempre va a haber una variación este, en la parte de marketing, en la parte de poder llegar a los costos generales. Reducción de costos siempre es lo que se busca, entonces siempre van a ver que sí es cierto que podemos llegar a una estabilidad, podemos llegar a un buen registro, a una buena calidad, pero los costos siempre influyen también en estas etapas. ¿Cuáles son las cualidades de los marcos? De las cualidades de los marcos en forma general, que se exigen, en realidad son siempre lograr en estabilidad perfecta. Entonces, en esa estabilidad perfecta, tanto de los marcos de madera, en los marcos de aluminio, los marcos de aluminio metálicos o los inoxidables o los marcos autotensables, siempre vamos a querer que siempre estén en estabilidad perfecta, porque ese es uno de los puntos de quiebre para lograr la calidad de un proceso. ¿Ya? Luego que tengan una gran resistencia a la tensión, o sea, al jalado de la malla que se va a colocar dentro de esa pantalla serigráfica. Como digo, tiene que quedar como un tambor. Para eso es medible con el tensiómetro. Que tengan una resistencia a las temperaturas. Trabajamos con agua, trabajamos con tiner, trabajamos con bastor, con barsol, perdón, y otros elementos más, como los quitamanchas, ¿verdad? Entonces, con algunos químicos, que si bien es cierto, no es que sean tanto, a ver, yo lo llamaría, no son tanto, eh, no son muy ecológicos, tampoco son químicos muy fuertes, pero también, pues, ¿no? Tienen tendencia a siempre ser químicos y eso, para eso hay que tener también cuidado, ¿no? Y otra cosa es adaptarse fácilmente a los diversos tipos de mesa de impresión. Las mesas de impresión no todos son de forma manual, hay de forma automática y también hay de forma de máquinas tapados secuencial, las mesas que son secuenciales de madera, de fierro y también tenemos los pulpos manuales, los pulpos automáticos, que también lo vamos a ir viendo y reconociendo ahí en el camino, ¿no? A veces todo esto es por etapas, pero en este caso el función del marco en el proceso de la serigrafía es proporcionar los límites exteriores de la pantalla y darle una rigidez, o sea, una calidad, ya que estamos hablando de que todo proceso serigráfico no es solamente para hacer un solo elemento, ¿verdad? Es para poder hacer una parte secuencial de uno o varios elementos, varios procesos que vamos a realizar en el camino. No sé, de acuerdo al pedido, me pidieron una docena, me pidieron medio ciento, un ciento, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer para una campaña 1000 polos. Entonces, debe tener del primer momento, desde el primer estampado hasta el estampado final, esa disposición de que eso tiene que ser perdurable por todo el trabajo, ¿verdad? La elección correcta del marco. ¿Por qué la elección correcta del marco? Porque aunque los marcos se consideran duraderos de alta calidad, frecuentemente algunos son pues más caros, ya lo empezamos a ver, pero constituyen siempre una muy buena inversión para determinados trabajos, porque con ello implican pues menores exigencias, son totalmente algunos marcos menos sofisticados y generalmente algunos son más baratos, ¿no? Al hablar más baratos, de frente a todos nos vamos a ir de repente a los marcos de madera. Y entonces nos va a decir, vamos a confeccionar un marco, vamos a elaborarlo ya. ¿Cuál es la madera más rápida que tenemos ahí a la mano? El pino, decimos, pero el pino blanco, hay otro pino, un pino que es muy delgadito y que realmente es inestable, ¿no? Pero tenemos de repente por ahí una madera tornillo que es un poco más fuerte, más rígida, ¿sí? Pero de repente alguien me dice, no, no, tenemos caoba, o tenemos cedro, que lógicamente pues son pesados, son muy buenos, van a durar mucho tiempo, pero igualmente, ¿no? Lograr la calidad no es que cueste muy caro, sino simplemente hay que saber elegir, porque también hay que saber ver qué tipo es el trabajo que se va a realizar. Entonces, eso también como a modo
de un trabajo de emprendimiento, porque tenemos que verlo por esa óptica también, ¿no? Tenemos que ver que todo no puede ser simplemente basado en la calidad y otro que tenemos que verlo basado pues en lo que es el emprendimiento. ¿Por qué el emprendimiento? Porque estamos viviendo épocas totalmente más automatizadas. Automatizadas quiere decir que son más eh, personales, personalizadas. Entonces, como que ya no estamos haciendo, oye, por si acaso yo necesito para campaña 3.000 polos o necesito 5.000 polos. Wow, esas épocas ojalá volvieran, pero ya no estamos con eso. Con la justa a veces decimos, oye, mira, necesitamos para un equipo de fútbol que son 12. Suplentes 3, 4, 5, 6, ¿no? Ya no nos piden los 24 polos que deberían de repente solicitarnos, ¿no? Ya los polos ahora también han cambiado de didáctica, son sublimados. Y igual, pues, ¿no? Seguimos haciendo, o sea, diferentes tipos de características. Entonces, vienen a ser ya en menor proporción, en menor escala. Entonces, hay que saber elegir los tipos de marco de acuerdo a los trabajos que vamos a realizar, ¿no? Eh, Hay marcos que son menos sofisticados y generalmente son más baratos, es lo que decían. Hay, sin embargo, unas cuantas reglas que es imperativo seguir con independencia del tipo de marco elegido. Como por ejemplo, los marcos están sujetos continuamente a influencias mecánicas y también químicas. Estamos hablando de influencias mecánicas y químicas, mecánicas por el tipo de forma de trabajo, manual, en mecánico en máquina, y también por las formas químicas, por los elementos que utilizamos al momento del trabajo, ¿no? ¿Ya? Por más que yo diga, no, estamos utilizando una tinta copaje, que viene a ser la base más el pigmento, ¿no? Hablando de químicos, ya estamos utilizando el plastisol, ya hay una química y por más que digamos, no, no hay una química, sí, al momento de la preparación de la tinta, al momento de utilizar el limpiamalla, al momento de utilizar el elemento corrosivo que quita la emulsión de la malla, o sea, estamos hablando ya del recuperado de malla, ya estamos hablando de la parte química, por lo que ya son preferibles que los marcos no oxidables vienen a tener una influencia un poco más prolongada del óxido. O sea, pueden llegar a dañar a los tejidos. Los marcos propensos a la oxidación se debe proteger aún más con un pequeño barniz para que permanentemente ofrezcan una buena barrera a los agentes que son inductores a la oxidación. ¿No es cierto? Porque, como yo le decía, a veces una tinta de plastisol que puede mantenerse por algún tiempo a la intemperie es muy diferente a mantener una tinta de copaje a la intemperie, porque las tintas copaje son en base al agua y el agua son los que traen obviamente la parte corrosiva. Es por eso que ni bien nosotros hacemos un estampado con tinta al agua, hay que automáticamente dejar ese bastidor limpio, no lo podemos dejar sin lavar, sin limpiar, porque lógicamente no tiene el mismo tiempo de permanencia de la tinta sobre el bastidor. Hay que limpiarlo automáticamente. Lo mismo hay que hacerlo casi siempre, ¿sí? Pero yo le mencionaba pues que no, la tinta Placisol a veces uno trabaja y lógicamente puede permitirse en hacer algún otro elemento y luego pues darle la determinada limpieza a ese bastidor después de haber sido trabajado, ¿verdad? A diferencia de las tintas copaje, tú lo dejas esa tinta en tu bastidor, estamos hablando de marcos, lo dejas en el bastidor y empieza por el efecto de la evaporación, ¿ya? O sea, evaporación quiere decir, pues no, los aires que en ese momento le dan automáticamente a esa tinta, lógicamente lo van a volver costra en ese momento. A diferencia de que tú dejas tu bastidor, tu tinta plastisol, y por los mismos químicos, las mismas partes aceitosas que puede tener, pues te van a permitir pues una mayor cantidad de tiempo de estabilidad que te va a permitir lavarlo prudentemente en un determinado un poco más de tiempo. ¿Ya? Cuando el tejido está correctamente estirado, se crean inevitablemente esfuerzos que tienen su origen en el tejido, razón por la cual el marco debe estar construido de forma que sea resistente a los esfuerzos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En algunos casos, los marcos que son
tensados de forma automática y no mecánica de repente, o perdón, no manual, tienen tendencia pues a ser ondeados, ¿no? Y en el caso de los tamaños grandes, por ejemplo, superiores al DIN o al tamaño A0, ¿no? Las características son totalmente diferentes, ¿no? De los montajes juega un papel importante a la hora de resistir la tensión del tejido estirado. Oye, ¿y por qué hay bastidores totalmente grandes? Abajo vamos a mostrarle de repente, ¿no? En que los marcos que nosotros utilizamos, pues obviamente son de una medida de 40 por 50, 50 por 60, máximo de repente 60 por 70, pero hay bastidores que son un poco más grandes, ¿ya? Que hacen prácticamente el estampado de una sábana, ¿no? O de todo un fardo. O sea, son diferentes. ¿No? Entonces, la naturaleza sobre los marcos, en este caso de aluminio, la tensión que ejerce el tejido estirado en los marcos grandes, que son superiores a este tamaño, no siempre tienen la resistencia necesaria. Lo ideal es que haya un equilibrio entre la tensión del tejido y la resistencia del marco. Eso es algo que se aplica básicamente cuando son muy grandes los bastidores. Está extendida la idea de que se puede aumentar la resistencia de un marco de aluminio usando perfiles de sección más ancha y también el grosor del bastidor. Pero hay que tener en cuenta que la sección del marco no puede ser tampoco demasiado grande porque luego dónde va a estar sujetado para poder hacer ese proceso. Por lo tanto, cuando más grande sea la pantalla, más necesario es el marco de acero. No hay que olvidar tampoco que el aluminio ofrece muy poca resistencia a las soluciones sódicas y a los ácidos, por lo que se disuelve en ácidos y álcalis, como los marcos de acero que son muy propensos a oxidarse. Los fabricantes suelen comercializar ya pintados con barniz o pintado protector a la larga considerablemente en su vida. Estamos hablando básicamente de todo lo que son los marcos de aluminio o los marcos este, de acero inoxidable, ¿no? Para los marcos de madera están todavía en circulación, como lo podemos apreciar ahí de este modo, y pueden ser más adecuados para determinado tipo de marcos. En realidad los marcos de madera no es que sean malos, pero son de madera más alta en cuanto a la calidad, como les mencionaba ahí, ¿ve? Como el cedro, como el caoba, pero no dejamos de lado que el material tornillo o el pino también, o sea, son los más utilizados en este tipo de procesos, ya que impide mucho la absorción de soluciones acuosas, o sea, las absorbe, pero al lavarlas y nuevamente al secarlas, por eso es que es importante el lavado y el secado o la limpieza al terminar todo trabajo. Y otros productos químicos, o sea, en algún momento también pues hinchan la madera, por eso lo vuelven inestables. Acortan un poco la vida de este marco. Los marcos de madera tienen tendencia a arquearse si no están bien montados. Por eso es que se permite mucho que al momento de la elaboración de la construcción de ese bastidor tengan la famosa caja y espiga para que puedan tener esa resistencia a no arquearse. Pero ni aun así, el tiempo siempre nos da otros resultados. Los marcos de madera tienen tendencia a arcarse si no están bien monteados o si están hechos de un material de madera no adecuados. ¿Qué quiere decir eso? Que son menos resistentes a la tensión que los marcos metálicos. Por lo que se aconseja usarlos en cuadros de gran tamaño. No se aconseja a utilizarlo en marcos de gran tamaño o cuando la precisión debe registrarse, ¿no? Cuando son muy grandes y quieren registrarse, por lo mismo que se van a movilizar, van a tener tendencia, pues, ¿no? A que no se fijen. Las ventajas y ventajas de marcos en acero, aluminio y madera. Los marcos de madera tienen ventajas. ¿Cuáles son? Que su bajo costo, son bastante ligeros, tienen una superficie adecuada para la adherencia del tejido, posibilidad de grapar el tejido, lo que hablábamos, aunque no se recomienda mucho para el trabajo de precisión. ¿Por qué? Porque son regulares, o sea, se reducen. Reducen, o sea, se destabilizan pues al momento de la presión, y al no tener esa presión constante, en algún momento pues no son resistentes. Pero de que van a servir, lógicamente, claro que sí, sirven cuando son nuevos más aún todavía. Las desventajas es que se pueden hinchar, se arquean como consecuencia de con su continua exposición o ante las soluciones acuosas, ante el agua, pues, ¿no? Y otros productos químicos. Su vida más
más corta, no adecuado para tamaños, son superiores hasta el DIN o el A4. El A0, perdón. El DIN es una medida de como el tamaño papelógrafo, para aquellos que de repente no ven, no conocen más o menos esas distancias, es lo que se da. Los marcos de acero, ¿cuáles son sus altas ventajas? O los marcos metálicos. Marcos de acero lo he puesto, los marcos metálicos, ¿no? Alto peso específico, son buena resistencia al arqueado con sección transversal, pequeñas en comparación con otras aleaciones ligeras. Contienen una vida larga si están bien protegidos, su costo relativamente es bajo, hay buena resistencia a los golpes, también ofrecen desventajas, en algún momento se convierten en ser pesados y difíciles de manipular cuando son de tamaño grande. Son propensos a oxidarse siempre y cuando no están protegidos adecuadamente. Eso también es muy bueno, pues, ¿no? Tener en cuenta qué cosa es lo que le puede suceder, en este caso, pues, a estos marcos de acero. Los marcos de aluminio, ¿cuáles son las ventajas? Son ligeros, por lo tanto también son de fácil manipulación, son resistentes a la oxidación, ideales para pequeños y medianos también trabajos. Ahí en la imagen podemos ver un marco de aluminio trabajándose, ¿sí? Inclusive son muy estables, ¿no? Ahí está también sobre el soporte quiere decir la mesa de estampado. De repente le podemos llamar la vida un poco más corta, pero hablamos del tejido, no hablamos del bastidor, ¿no? Poca resistencia a los ácidos y álcalis, necesitan ser de sección ancha en comparación con los marcos de acero a fin de resistir la presión del tejido. Este espacio yo considero que debe ampliarse un poco más en algún momento para poderlo tener presente, porque para poder hacer el recuperado de un bastidor, lógicamente que se necesita no solamente tiempo, espacio y también se necesita un poco más de forma. Eso quiere decir que la preparación y la limpieza de los marcos, a fin de tener mejores resultados, de tener una mejor permanencia en sus superficies, es imperativo que las superficies estén totalmente limpias. O sea, estamos hablando de las mallas, que no tengan grasas ni contaminantes, aleolos y que no tengan polos, ni polvo, ni suciedad, ni rebordes. En una medida propiamente de la cual podríamos ver cuál es la medida oficial de repente de los marcos, yo consideraría manejar un estándar, por eso es que no he colocado las medidas concretas totales ahí, en que pueden ser entre 40 y 50, que es propiamente el tamaño de una hoja 4, que es lo que se puede trabajar en ese lado, y en el tamaño de 50 por 60, porque ingresa lo que es un área de un tamaño prácticamente A3. ¿Por qué un A4 y otro un A3? El A4 mide 21 por 29,7, o sea, estamos hablando de 21 por 29,7, o sea, estamos hablando de 22 centímetros por 30. Entonces, 22 por 30, a diferencia del tamaño de 40 por 50, en ese tamaño nos permite pues hacer el juego de colocar la imagen al centro, y en los lados tenemos el espacio para justamente que nos permita poder centrar, poder tener la tinta arriba, llegar y en la parte de abajo también tener ese espacio de unos 10 centímetros, de repente 5 centímetros, para que pueda llegar también ahí la tinta. En el tamaño de 50 por 60, el tamaño A3 mide 29,7 por 42. Entonces también en el lado de 60 nos permite tener un espacio de 8 y 8 o 9 y 9, 18 casi centímetros, 9 centímetros arriba, 9 centímetros abajo, en el espacio que nos permita pues hacer propiamente el estampado, como lo que podemos ver en la imagen que tenemos en el lado izquierdo, ¿no? En el que nos permita pues tener ese espacio. Principalmente cuando nosotros comenzamos en nuestros primeros pasos, es muy bueno conservar esas distancias. Quizás ya cuando haya un ejercicio de que ya conozco un poco más la materia y yo puedo llenar todo mi marco de un diseño, pues lógicamente ya eso lo dejamos para el lado más experimentado,
Pero nosotros siempre debemos conservar la prudencia de cómo debemos trabajar en un bastidor, ¿no? Un bastidor siempre debe ser un poco más grande del tamaño del diseño original o del arte o del original que se va a trabajar. Esas recomendaciones siempre debemos tenerlo. Bueno, eso es todo por en cuestión de los marcos. Como les mencionaba, vamos a ver nosotros también en su proceso, en las partes, cuáles son las etapas también que sigue después la elección del marco, ¿no? Yo creo que el conocimiento siempre es poder, así que sigamos con un poco más de conocimiento para poder seguir aprendiendo más cosas de cómo elegir nuestro marco. Ya hemos visto de forma general que podemos elegirlos en los marcos de madera, en los marcos de aluminio. En aluminio tenemos los de acero, tenemos los aluminios que son la parte metálicas, tenemos los autotensables, que si bien es cierto, lo vamos a encontrar casi siempre en la mediana y gran empresa. Muy poco lo vamos a encontrar en un mercado actual. ¿Y todo por qué? Porque también tenemos que llevar a ella la parte de cuáles son los topes de registro que se aplican en cada uno de estos procesos. Entonces, gracias por su atención, nos estamos viendo ya en la siguiente clase.